robo, atraco, hurto, soborno, inmoralidad, regionalismo, perjuicio a tu equipo. Si alguna vez sentiste aquello, hoy tendrás la oportunidad de conocer cuáles han sido los árbitros ecuatorianos que ocurrieron estas cosas con tu equipo favorito, o cuáles fueron los árbitros internacionales que le metieron la mano, que perjudicaron al fútbol del Ecuador, a nuestra selección, que perjudicaron a Liga, a Barcelona, a Emelec en la Copa Libertadores de América. Hoy con Pocho Jar arrancamos con Jorge Orellana Vimos. Saludos, Vito Nelson Muñoz Ugarte, el Flaco Orellana, árbitro de los 80 e inicios de los 90. Un árbitro recio, un árbitro bastante académico, yo diría técnico para pitar, pero un árbitro que a veces tomaba decisiones bastante perjudiciales para equipos que no eran de su región. Era uno de los árbitros que más dudas generaba cuando habían confrontaciones entre equipos de Guayas y Pichincha, al punto que en un paso a semifinales de Copa Libertadores de América, sospechando el señor Vito Muñoz y quien habla hace casi 40 años, justamente de la imparcialidad arbitral, y cuando tocaba en un sorteo para ver quién era el central entre Jácome, Orellana y Quirola, nosotros hicimos un reportaje denunciando y evidenciando que Dardo Pérez fabricaba penaltis uno atrás de otro, y se lo hicimos ver a uno de esos tres árbitros para que no se dejen sorprender. Así de dudas generaban los árbitros en esa época, y el Flaco Orellana era un gran árbitro, pero que también a veces dejaba sembradas dudas. Omar el Pelado Ponce, hermano de Paul Ponce, compañero nuestro de Teleamazonas. Un buen árbitro, un buen ser humano, pero lamentablemente vivía permanentemente acusado de perjudicar a Barcelona. Y cosa curiosa, él era barcelonista. Sin embargo, había dudas con su accionar. Sin embargo, quedaban resquemores. Tanto es así que antes de cada clásico, tambores de guerra sonaban en relación al arbitraje del señor Omar Ponce. Al final, se decepcionó del arbitraje porque él, sintiendo que le correspondía ir a pitar un mundial, fue otro árbitro. Sí, y eso lo decepcionó al extremo que a partir de ahí comenzó su adiós al arbitraje. Y guardo una anécdota con Omar Ponce, siendo presidente de la Comisión de Fútbol, habiendo reingresado a esa función en el año 2009, previo a un clásico, que le tocó pitar a Ponce. Expresé públicamente que Omar Ponce era emelexista, y se le metió la presión que siempre también, con la que siempre hay que jugar también fuera de la cancha. Ahora vamos con otro árbitro, uno de actualidad, que ya está de salida, un árbitro muy polémico, un árbitro que ha tenido muchos partidos en donde sus decisiones han causado enormes reclamos, y estoy hablando de Carlos Orbe. Ahora se lo ve más vinculado a esto del VAR, a estar dentro del VAR. Un árbitro que yo diría forma parte de la peor época del arbitraje ecuatoriano, en donde no hay uno que verdaderamente haya destacado en el plano nacional e internacional. Sin embargo, Orbe es uno de los más reconocidos por cosas buenas y también por decisiones malas. Alfredo Rodas, árbitro azuayo, un buen árbitro, lamentablemente recibía muchas presiones y eso lo llevaba a cometer errores, pero creo que nadie duda de la honestidad y de la capacidad reglamentaria de Alfredo Rodas. Nunca fue un árbitro de 10 sobre 10, pero fue un árbitro muy regular. Lo que pasa es que Alfredo Rodas no tuvo destaque internacional como para que en algún momento se piense en él para un mundial de fútbol. Y sobre Rodas también otra anécdota, y lo pueden ver ustedes en la foto que estamos mostrando. En el año 87, antes del partido de Copa Libertadores entre Barcelona y el Nacional en el Estadio Modelo, Rodas pretendió sacarme de la cancha. En esa época hacíamos borde del campo, porque yo ya era conocido por meterme al campo de juego cuando había algún incidente, alguna cosa. Eso no le gustaba a los árbitros, y Rodas
decidió antes del partido invitarme a salir. Me mantuve firme, no salí y vaya lo que ocurrió. En medio partido se mete Calolo a pegarle y termino yo protegiendo a Rodas porque fui atrás de Calolo, le dio el primer golpe, pero cuando iba por el segundo me le interpongo y le digo ¿por qué le estás pegando al árbitro? Y en ese momento Calolo se puso rojo como un tomate y se volvió al camerino, en donde luego fue detenido por la fuerza pública. Pero ahora hay que hablar de Ramiro Torres. Los hermanos Torres de la década de los 70 eran buenos árbitros, pero también en esa época había mucho regionalismo. Yo me acuerdo de Ramiro Torres, básicamente un hecho especial. En el clásico del Astillero de la liguilla de 1978, se genera una gresca tremenda entre jugadores de Barcelona y Emelec luego de una agresión de Humberto Cotto a Víctor Epanor. Epanor le manda un trompón a Cotto, en eso Torres expulsa a Epanor, expulsa a Cotto, y después da por terminado el partido, 2 o 3 minutos después, y se mete un hincha y le pega a Ramiro Torres y se armó toda una trifulca en uno de los clásicos más borrascosos que yo recuerdo en cuanto a la parte final del mismo. Pero en todo caso, Ramiro Torres era de esa legión de los años 70, previo a la aparición de Elías Jácome y posterior a la salida de Eduardo Rendón, que era de los más reconocidos en el fútbol ecuatoriano. De los hermanos Torres, Ramiro Torres y René Torres, Ramiro era el más regular. Ahora hablemos del primer árbitro internacional, el primer árbitro FIFA, don Eduardo Rendón Villasís. Cabe indicar que este fue durante mucho tiempo sinónimo de autoridad, sinónimo de respeto, sinónimo de reglamento, pero también de mucha calidad humana, un señor desde su empresa Turenca, Turismo Rendón, Turenca, él mostró que era un hombre honesto, un hombre limpio. Me acuerdo cuando pitó la final del campeonato de ascenso del Oro, que Carmen Mora le ganó al Audax Turino 3-1, que era un partido donde las chequeras pues sonaban fuerte. Y allí Rendón mostró su absoluta imparcialidad. Y en muchos clásicos del Astillero, el árbitro Rendón, Eduardo Rendón Villasís. Una anécdota antes de pasar al otro árbitro. En un partido amistoso entre Barcelona y el Cosmos se produjo un irrespeto, un incidente. Pues un gigante como Giorgio Chinaglia se acercó a reclamar y Rendón le metió un cabezazo tan fuerte a Chinaglia que le rompió la boca. Eso queda como anécdota. Eduardo Rendón tiene también como parte de su historia, tuve la oportunidad de conversar con él antes de su muerte y de llevarlo a la televisión incluso el año 1991, un programa en Cable Deportes que se llamó Así Vimos la Jornada, con los ya también fallecidos Mauro Velázquez y Jorge Lazo. Entre las anécdotas de Eduardo Rendón estuvo el famoso clásico de la definición de paso a semifinal del año 1971, que Barcelona lo ganó 3-0, pero en el partido previo que dio motivo a un empate en puntos y en gol diferencia y que se juegue ese partido extra, Eduardo Rendón anula un gol del Príncipe Alberto Cabaleiro por una posición adelantada pasiva de Lisiardi, que hoy no se pitaría como offside, pero en esa época en el reglamento, aunque tengas una posición pasiva, se anulaba el gol por offside. Rendón lo anuló, el partido terminó 1-1 y con eso tuvo que jugarse un partido extra, si no, posiblemente Emelec ganaba ese clásico y no hubiese existido Barcelona Estudiantes de La Plata, sino Emelec Estudiantes de La Plata. Vamos ahora con un árbitro que en el momento actual se dice, se comenta, se cataloga como el mejor árbitro del país. Es Augusto Vergelio Aragón. Este señor que fue el que dirigió el último clásico del Astillero jugado en el Estadio Capo, el que empataron 1-1 con un gol de Barcelona y uno de Emelec que, bueno, no quedaron ninguna dudas. Lo que quedó duda fue si se adelantó o no el arquero de Emelec, el momento en que Damián Díaz vuelve a fallar un penal y a dejar a Barcelona sin 2 puntos. Pero en todo caso, Vergelio Aragón es el árbitro con mayor autoridad, liderazgo en la cancha. Se lo podrá criticar, se podrá decir muchas cosas, pero nadie podrá dudar de su honestidad, de su capacidad, de su fortaleza para conducir partidos, los más difíciles
encuentros de la semana o de la quincena o del mes, los pita el señor Virgilio Aragón. Pero a nivel internacional no ha tenido buenas actuaciones, por lo cual no garantizamos que, siendo el mejor árbitro del Ecuador, esté en camino a que el arbitraje ecuatoriano vuelva a una Copa Mundial de la FIFA. Y hay que recordar también al gran Adolfo Quirola, un buen árbitro Adolfo Quirola. Adolecía a veces de lo que ya hablé de Jorge Orellana, era un poquito regionalista también Adolfo Quirola. En esa época se pitaba mucho a favor de su región, lo mismo han de decir los periodistas capitalinos de Elías Jácome, decían lo mismo de Elías Jácome. Era menos espectacular que Orellana. Orellana era más tarjetero, más de poner la tarjeta en la cara al jugador. Quirola era muy maduro en la cancha. Yo siempre lo califiqué como un árbitro preciso y maduro para dirigir. No tenía la espectacularidad de Elías, no era un hombre que llamaba mucho la atención, ni tenía tampoco esa apariencia de extremadamente bravo de Orellana. Era un hombre muy ecuánime, Adolfo Quirola. Yo creo que fue, sin lugar a dudas, uno de los mejores árbitros de los 80 en el fútbol ecuatoriano. Hablemos ahora de uno de los dos Zambranos que ha destacado en el arbitraje ecuatoriano. El uno, Roger Zambrano, que se dio por ser director de la Comisión de Arbitraje, de poner un gran imperio de importación de frutas procedentes de Chile, Frudon Mar, una empresa sólida. Esta empresa ha crecido, pero él no como árbitro, porque se retiró y pasó a una comisión de arbitraje seriamente cuestionada. No podemos decir otra cosa que de Rory Zambrano, un árbitro que estudió para chef, tiene su empresa de comidas y que a través de eso él ha tenido una independencia del arbitraje. Un buen árbitro el señor Zambrano, Rory Zambrano, buena persona, comete errores como cualquier árbitro, pero ha sido de lo mejorcito que ha tenido el fútbol ecuatoriano. Tanto es así que fue uno de los últimos árbitros ecuatorianos en pitar en un mundial de fútbol. Hablemos de Carlos Vera Rodríguez, no nuestro querido periodista y amigo, sino del árbitro manabita. Un buen árbitro, Carlos Vera Rodríguez. Sin duda un buen árbitro, un hombre con mucha personalidad y precisión. Yo creo que marcaron él y Omar Ponce la última era de buenos árbitros del Ecuador. Después de Ponce y de Vera, no ha habido un árbitro ya de ese nivel. Elías Victoriano Jácome Guerrero, nacido en la provincia de Manabí, tiene el honor de haber sido el primer árbitro ecuatoriano en pitar en una Copa del Mundo, y yo el primer periodista que estuvo junto a él en una cancha del año 90 en Italia. A Elías le correspondió dirigir el encuentro en que España goleó 3-0 a la selección de Corea, y con 3 goles de Michel González. Elías, tuve la oportunidad de acompañarlo en el Mundial y de salir protegido por la policía, mi persona, ya que por entrar a la cancha, autorizado por el comisario del partido, el brasileño Pepe Bonetti, sin embargo, los carabineros italianos, al ver que mi chaleco que yo lucía no correspondía al número del partido, me pidieron que abandone la cancha, a lo cual yo accedí respetuosamente, pero les dije, yo la abandono, ustedes no me sacan, por lo tanto, yo voy a caminar 5 metros y ustedes los 5 metros atrás me acompañan, pero no van al lado mío como yo detenido. Pasamos, salimos de la cancha y me llevaron a un lugar donde era un cuarto oscuro, tomaron una foto de mi carnet de autorización, de mi carnet de acreditación, lo mandaron a la central de el ITV de la ciudad de Roma, en el IBC, y allí reportaron que yo había cometido una infracción, por lo tanto recomendaban que no vuelva a cometerlo si no me quedaba fuera del Mundial. Sin embargo, estuve con Elías Jácome y en el momento histórico de la primera vez que un árbitro ecuatoriano dirige en una Copa del Mundo, sí señores, allí estuve con Elías Jácome Guerrero. Y fue un domingo del Día del Padre. Por eso es que siempre recuerda esa fecha de manera muy especial, su familia, en especial Juan Carlos Jácome, hijo de Elías, que fue también un gran amigo personal. Y el último de los árbitros que vamos a recordar, árbitros ecuatorianos, también tuvo su momento de éxito. Y fue el segundo en dirigir en un mundial.
Y a diferencia de Elías, que pitó en Italia, este pitó polémicamente contra Italia. Y estoy hablando de Byron Zósimo Moreno. No, no es Zósimo, Byron Moreno. Byron Zósimo Tenorio era el segundo nombre de Byron Tenorio. Este es Byron Moreno. Byron Moreno. Un buen árbitro que, sin embargo, lo marca el destino por tres cosas. Por un tema después del arbitraje, obviamente pues que él ya respondió ante la justicia y no tenemos por qué comentarlo aquí, pero en lo futbolístico con dos hechos, uno nacional y otro internacional. El nacional, haber dado más de 15 minutos de descuento en un partido Liga Barcelona en Casablanca, en donde al término de los 90 minutos iba ganando Barcelona, y hubo que esperar mucho tiempo para que Liga empate en los descuentos y luego Liga gane en los descuentos, originando aquello pues una polémica y una molestia mayúscula por parte de la dirigencia, hinchada de jugadores del Barcelona en ese cotejo. Y lo internacional, la tarjeta roja Totti en el Mundial de Corea-Japón 2002. Italia precisamente jugaba contra Corea en Seúl y Byron Moreno decide una acción reclamada airadamente por Totti, se insolenta a Totti, seguramente pensando yo soy Totti, ¿quién diablos es este árbitro? Y Moreno con mucha personalidad le sacó la tarjeta roja. Se levantó Italia entero, pero Totti fue expulsado y Moreno fue perseguido y despreciado por los italianos, ya no solamente en el ámbito futbolístico, sino también extrafutbolístico. Se hicieron programas especiales para condenarlo a Byron Moreno, pero pensamos que cumplió con su obligación de árbitro y no se intimidó ante la personalidad futbolística de un grande como Francesco Totti. Entramos a hablar de los árbitros internacionales y allí los que cometieron horrores, injusticias contra Ecuador. Y este árbitro que huyó de la dictadura de Pinochet en Chile cuando los chilenos salían de su país hacia diferentes partes del mundo, él era un ingeniero, Hernán Silva, llegó a Quito. En Quito presentó sus credenciales de árbitro y comenzó a pitar en el fútbol ecuatoriano y a vivir en nuestro país dirigiendo partidos del campeonato nacional. Luego ya el señor Silva regresó a su país y yo no sé qué le habrá sucedido en Ecuador. Para mí que siempre se lo trató bien, pero la manera como lo dirigió a los ecuatorianos, a la selección nacional, en partidos eliminatorios, a los equipos ecuatorianos en los torneos Copa Libertadores, porque en esa época estos muchachos que ven el programa, no había Copa Sudamericana. Y Silva se ensañó contra los ecuatorianos, que sin embargo cada vez que había un curso de arbitraje, se ponían los periodistas cual alfombras humanas para rendirle pleitesía a un árbitro que nos perjudicó en muchos partidos, el chileno Hernán Silva. Árbitro que usted lo vio dirigir en La Paz en el año 93 por eliminatorias, usted cubrió ese partido Bolivia-Ecuador. Nos anuló injustamente. Un gol legítimo al tan Hurtado. Este hombre que se hizo árbitro en Ecuador, aquí vivió, aquí comió, aquí dirigió 2 temporadas, 3 temporadas. Quien lo impulsó a este árbitro para que sea tal, cuando era presidente de Aso Guaya, fue el licenciado Carlos Cuello Martínez, que paradójicamente fue el perjudicado en esa eliminatoria, pues era el presidente de la FEF. Y por eso cuando años después Carlos Cuello, que caminaba por el Malecón 2000 con su señora esposa, con doña Grudi, y lo ve a Hernán Silva y Silva se acerca a saludarlo, Carlos Cuello estuvo a punto de pegarle al tercer árbitro en su vida. Ya lo había hecho con Ducatelli, lo había hecho con Barreto, y casi le pega a Hernán Silva, sino que ya lo cogió más viejo a Carlos Cuello, No, y además esta vez esa dama, que es la señora Gudri, Beseque, y tiene que haber dicho, modérate, Carlos, suficiente. Bueno, como cuando le dicen, modérate, Pocho, suficiente. Ya, bueno, en todo caso, Hernán Silva no deja gratos recuerdos para un fútbol en donde él se hizo. Ahora, opíneme de Óscar Julián Ruiz, este árbitro colombiano de personalidad. Yo le puse de apodo Óscar Rufián Ruin, porque también fue otro árbitro que se ensañó con el fútbol ecuatoriano. Yo no recuerdo un partido que haya dirigido el señor Óscar Rufián Ruiz o Óscar Julián Ruiz, que el fútbol ecuatoriano haya sido pitado justamente a nivel de selecciones y de clubes. Pero al final de su vida, lamentablemente, se vio envuelto a un escándalo grave
acusado de homosexualidad y de pervertir a menores. Y eso fue para mí la lápida a su vida pública del profesor o del árbitro Óscar Julián Ruiz, que llegó a pitar hasta mundiales de fútbol, finales de Copa Libertadores de América, que se lo consideraba el mejor árbitro, pero al final el señor fue, creo que, a parar a la cárcel. Oiga, y vamos ahora con un árbitro que es el único en la historia del Ecuador en que el país como tal declara no grato a un árbitro de fútbol. Se llama Óscar Ortúbe, árbitro boliviano que pitó el partido de Copa América en el 83 en el Estadio Monumental de River entre la selección de Argentina y la selección de Ecuador. Era gobierno del entonces presidente Osvaldo Hurtado Larrea. Siempre ha sido un hombre ecuánime y todo, pero para que hasta él se haya alterado, por lo que les voy a recordar algunos y contar a otros. El partido iba 1-1 y al minuto 45 se produce un contragolpe contundente de Ecuador. Lupo Quiñones arremete contra Trocero y contra Mouso, que eran los defensores de la selección argentina. Les arrebata una pelota en la mitad de la cancha y luego se va solo enfrentando a Fillol. Entra al área Lupo, que no era un jugador muy habilidoso, pero no sé de dónde le salió en ese momento la habilidad. Elude la marca de Fillol y el Pato, cuando ve que ya se lo estaba sacando y que venía el segundo gol para Ecuador, ya al minuto 90 le hace foul penalti. Hasta ahí bien Ortúbe, pitó el penalti. Lo cobró Hans Maldonado y la mandó adentro. Y Ecuador al minuto 91 estaba ganando la Argentina 2-1, lo que en ese momento era un resultado recontra histórico. ¿Qué pasa? El señor Ortúbe en ese momento parece que escondió el reloj. Jugaron y jugaron y jugaron y jugaron. Y en 97, 98, 99 minutos. En esa época no era como ahora que se descontaba tanto, 2, 3, 4 minutos máximo. 100, 105, 107 y seguía jugando hasta que finalmente hubo un penalti en el área de Ecuador, pitó el penalti, lo cobró Sabela, empató el partido y ahí automáticamente acabó. O sea, ni siquiera hubo reanudación para darlo por finalizado, sino que con el penalti, pelota adentro, se acabó el cotejo. Indignación total en Ecuador y el doctor Osvaldo Hurtado Larrea, de manera oficial, a través de un decreto ejecutivo, lo declaró persona no grata al día siguiente a este señor Óscar Ortúbe. A esos niveles llegamos en esa época, Vito Nelson. Mundial de México 86, partido con bastantes bemoles y tambores bélicos, tambores de guerra. Argentina, Inglaterra en los cuartos de final. Arbitraje de Ali Benacer, pelota que pique en el aire. Maradona se eleva, mete el puño y clava en la red del golero inglés Peter Shilton, y con ello Argentina mete un gol en el Mundial con la mano de Dios, como dijo Diego Armando Maradona. Sí, señor, ahí lo tenemos. Ahí está. Yo estuve presente en ese partido, estuve al borde del campo, vi lo que sucedió, observé la mano y me quedé frío al ver que el árbitro Ali Benacer decreta como gol válido. Claro que después la joya de gol que se mandó Maradona de alguna manera amortiguó, pero queda para los anales del fútbol, queda para el recuerdo imborrable, sobre todo de los ingleses, de que fueron perjudicados con un gol de Diego Armando Maradona y su picardía con la mano sobre el golero Peter Shilton. Argentina 2, Inglaterra 0, Pocho. Ahora vamos a hablar de un árbitro alemán, Rudolf Heitlin, que para muchos no suena, pero que tiene una anécdota histórica en el fútbol mundial. Fue el primero en expulsar a un jugador en una Copa del Mundo. Y fue en 1966. Lo saca Ratín, al gran jugador Antonio Ubaldo Ratín. Le saca tarjeta roja al número 10 de la selección argentina, figura del fútbol argentino. Y de repente, ¿cuál fue la explicación? Que Ratín lo insultó. Pero luego se comprobó que ni Ratín hablaba alemán, ni este árbitro hablaba español. Entonces, ¿cómo se entendió ese insulto? Seguramente leyó la gesticulación facial o interpretó la gesticulación facial de Ratín, quizás manejó otros métodos interpretativos, pero lo cierto es que Ratín se convirtió en el primer jugador expulsado en una Copa del Mundo, se fue pateando el banderín del córner una vez que salió de la cancha, y este árbitro, Rudolf Heitlin,
termina siendo pues un árbitro polémico dentro de la historia del fútbol argentino. Wilmer Roldán, igual que Óscar Julián Ruiz, un árbitro colombiano. El último de los mejorcitos árbitros de Colombia, donde han habido algunos, pero Wilmer Roldán llegó a dirigir un mundial, ha dirigido partidos importantes a nivel de la Conmebol, como finales de Copa Libertadores, de Sudamericana, un árbitro alto, árbitro atlético, pero también el árbitro del poder. ¿Qué llamo yo cuando defino como un árbitro del poder? El que es mandado a dirigir partidos, pero mandado entre comillas, no enviado, sino mandado, para que haga mandados. Así lo identifico a Wilmer Roldán, que le metió la mano también, privándonos de penales a Ecuador y perjudicando a nuestro país. Wilmer Roldán, acuérdese ese nombre y ese apellido. Y ahora vamos a hablar de un árbitro argentino considerado el mejor de la década de los 90 del fútbol argentino y del fútbol sudamericano. Javier Castrilli, al que le llamaban el justiciero, porque era un árbitro extremadamente enérgico, un árbitro contundente, yo diría más que enérgico, contundente. No era un árbitro con tanto aspaviento, no era un árbitro que entraba al show, como por ejemplo en Ecuador a veces a Elías Jacome le gustaba el show, la vaina, no. Castrilli era contundente, Castrilli era muy preciso en sus decisiones, pocas veces se equivocaba y era tremendamente enérgico, cogía, sacaba la roja y seguía el baile. Muy difícilmente yo recuerde que se hayan hecho reclamos airados, arremolinándose los jugadores alrededor de él. Le tenían temor, le tenían respeto. Era un árbitro de primerísima categoría y cuando Castrilli tocaba en suerte dirigir a un equipo ecuatoriano o cuando en esa época que se traían árbitros extranjeros lo contrataban a Castrilli, se sentía una aureola de seguridad por el buen arbitraje de este referee argentino. Ramón Barreto, árbitro uruguayo, que pasa a los anales del fútbol ecuatoriano como el primer referee que recibió un puñete de un ecuatoriano. Y fue precisamente en la semifinal de la Copa Libertadores de América de 1972, en el encuentro entre Barcelona e Independiente de Avellaneda, que terminó empatado 1-1 con gol de Barcelona, tiro libre de Washington Liven Muñoz Yance, y empató para Independiente de Avellaneda el jugador Pancho Sá. Hay que recordar que allí, al término del encuentro, en la boca del túnel, Carlos Cuello Martínez, que era vicepresidente de Barcelona, en la presidencia de don Aquiles Álvarez Lertora, se acercó a Barreto y le dio tal puñete que lo noqueó. Eso queda para la historia. Pocho Jar cuenta el siguiente round de los dos, cuando Carlos Cuello, como delegado de FIFA o de Conmebol, se encuentra con Barreto en Uruguay. Barreto ya estaba cumpliendo funciones dirigenciales en el arbitraje uruguayo, se van a un hotel. ¿Y qué pasó allí, Pocho? Bueno, ahí pasó también un fuerte incidente porque Barreto no fue perdonado fácilmente. Anécdotas con Barreto. Primero, el partido pita Barreto en Guayaquil. Increíblemente la Confederación Sudamericana, a pesar de ser un partido polémico, lo vuelve a programar a Barreto para el mismo partido, pero en Buenos Aires. Y se produce un gol con la mano de Rosendo Magán. De Rosendo Magán, y Barreto lo da por válido. Entonces reclama a la gente del Barcelona, expulsa a Spencer, expulsa a Perico León y se retira a Barcelona, y el partido culmina a los 37 minutos del primer tiempo y Barreto quedó con una imagen realmente terrible. Luego, Barreto en 1974, Vito Nelson pita la final de Alemania entre el equipo de Alemania Federal, comandado por Beckenbauer, y Holanda, comandado por Johan Cruyff, y le saca tarjeta amarilla al término del primer tiempo a Cruyff porque lo acompañó hasta la entrada al túnel a punta de reclamo. Luego, en 1981, Barreto regresa al fútbol ecuatoriano para pitar el partido Barcelona-Wilstermann de Cochabamba en el Estadio Modelo, y fue recibido, porque usted sabe, usted recuerda que los primeros en salir a la cancha era la terna arbitral, fue recibido con una rechifla masiva de 50.000 espectadores que lo repudiaron. Pero quiero decirle algo de Barreto. El año 2009, Vito, como presidente de la Comisión de Fútbol, me fui a Uruguay a ver jugadores
Y voy a un estadio muy cercano al Estadio Centenario y veo ahí a una persona que estaba ahí viendo un partido, viendo el partido. Y yo decía, esta cara yo la he visto en revistas, Y ya no me aguanté la curiosidad y le pregunté a alguien ahí, le dije, ¿quién es esa persona que yo le he visto en revistas? Me dice, el ex árbitro Ramón Barreto. Me le acerqué y le dije, don Ramón Barreto, sí, me dijo, yo soy Alfonso Harp, presidente de la Comisión de Fútbol del Barcelona. Quiero decirle que usted nos perjudicó 2 veces en la Copa Libertadores del 62 contra Independiente. No, si yo no hice nada. Usted le dio un gol con la mano a Independiente. Pero los barcelonistas somos benévolos. Oficialmente, como dirigente del Barcelona, lo perdono de aquello ocurrido en el 72. Pero usted, ¿quién lo autorizó? Si yo soy designado por usted. Lo perdoné, ¿sabe por qué? No, señor, eso no, yo Ya, desautorizo, ya, pero espérese. desautorizo ese Ya, perdón. pero espérese. Y voy a hacerlo público. Ya, escúcheme, no lo haga público porque 2 meses después murió Barreto. Ah, ya, bueno. Entonces se fue como una especie de extremunción a la larga. Claro. O sea, se fue perdonado de ese daño que le hizo al Barcelona. Hablemos ahora del peor daño que le hicieron a Barcelona. Cuando el sinvergüenza de Juan Carlos Lostó, árbitro argentino, les roba en la final de la Copa Libertadores de América de 1990 en el Estadio Monumental ante el Olimpia de Paraguay, privándolo de un gol legítimo de Manuel Uquillas, no repitiendo un penal por adelantamiento del Verugo Almeida. Cuando el Beto Acosta remata, Almeida se adelanta y no repite, y convirtiéndose él en un árbitro innombrable, en un árbitro inolvidable por el mal que le causó a Barcelona, que lo terminó perjudicando. Pero no contento con esto, esta rata, en un partido de eliminatorias entre Ecuador y Brasil, no pitó un penal clarísimo que le cometió, me parece que fue Branco, el lateral brasileño, a Alex Aguinaga. Así fue la historia de este inmoral que después pululó por los pasillos de la Conmebol, manejó comisiones y luego nos manda a su hijo, al tal Patricio Lostó, también a pitar por acá, por Ecuador. Este sinvergüenza de Lostó, que le arrebató una Copa Libertadores al Barcelona, en ese partido que usted recuerda, Vito, 3 años después, por eliminatorias, tuvo la osadía de regresarse al sur del continente en un avión charter con los brasileños. Claro. O sea, fue ya un acto de inmoralidad manifiesta. Y también como anécdota, en el camerino de árbitros, al término del primer tiempo, me lo contó Elías Jacome Guerrero, que fue el 4º árbitro y era el ataché de todos estos árbitros extranjeros. Me confesó que conversó con Lostó. Y Lostó le reconoció, dijo, sí, yo creo, usó esa palabra, creo que me equivoqué, te equivocaste. Lo que pasa es que no tuvo los pantalones, o tenía el compromiso, mejor dicho, de hacer lo que hizo, porque en el palco dirigencial estaban Osvaldo Domínguez, estaba Nicolás Leos, Almirón. estaba Almirón y sobre todo, ya se venía una Copa América, ya lo habían premiado siendo el principal árbitro sudamericano en el Mundial de Italia, ya se venía la Copa América de Chile, ya se venía el Mundial de Estados Unidos 3 o 4 años después, y este hombre siempre bailó vals con la gran dirigencia del fútbol sudamericano, jamás desacatando y siempre siendo un sicario arbitral de estos mafiosos del fútbol. Vamos a hablar. Quiroz, otro sinvergüenza. Ese considero que fue un árbitro contumaz, una palabra para desprestigiar, le decían el pajarito ratero en portugués, que ya venía con malos antecedentes y que en el partido que Ecuador tenía que ganarle a Chile en el año 1965 en Guayaquil, en el mes de septiembre, primero golpean infamemente a Pablo Ansaldo, el arquero ecuatoriano, fracturándole la pleura y 3 costillas. Ansaldo, a los héroes, se quedó en la cancha. Al día siguiente estuvo a punto de morir. Luego permitió agresiones de Rubén Marcos contra Bolaños. Y lo más triste de todo, este árbitro Eunapio de Queiroz permitió que Chile, a la fuerza, a la brava, empate, y ese empate nos permitió ir a un segundo partido Ecuador-Chile en Santiago, donde nos ganaron 3-1, y eso nos envió a disputar en Lima el tercer partido, donde Ecuador cae y se pierde la primera gran oportunidad de clasificar a una Copa del Mundo en 1965. Pero no se salvó.
Fueron directivos ecuatorianos al Hotel Humboldt, donde él se alojaba, a preguntar por Hernapio de Queiroz. Sale él y dice, soy yo, y allí le dieron una tunda para que no se olvide jamás de que los ecuatorianos nos hacemos respetar. Hernapio Queiroz mandó un emisario, dicho esto, contado esto, por Carlos Espinosa Pereira, que en esa época era presidente de la Comisión Nacional de Fútbol, adscrita a la Fedenador, que era la que regentaba el fútbol ecuatoriano de la selección nacional. Me lo contó en su oficina ahí en la calle General Córdoba, donde tenía Turiza, una agencia de viajes, Carlos Espinosa Pereira, agencia de viajes, de películas, de todo eso. De películas era, porque era el dueño de los cines. Ahí me lo contó Carlos Espinosa, me dijo, me llegó aquí un emisario a ver cuánto hay. Y la verdad es que nosotros somos honestos y no. ingenuos. Ingenuos, y le dijimos que no. En Chile no le dijeron que no. En Chile le dijeron, toma tanto. Y las consecuencias, Ansaldo casi muerto, tuvo que ir a una clínica en emergencia con costillas rotas, mientras el tanque Campos nunca fue expulsado ni salió de la cancha. A Jorge Bolaños le arrancaron el camisón con el que jugaba Ecuador, en fin, perjuicio tras perjuicio, el día en que Ecuador, con apenas un triunfo, aunque sea por la mínima diferencia, clasificaba a su primer mundial. ¿Quién me puede decir usted de otro sinvergüenza que nos perjudicó en esa misma eliminatoria? Ya recordó que el siguiente partido fue en Chile. El tal José María Codesal, al cual una fotografía de la revista Estadio de Chile lo descubrió de cuerpo entero. Esa revista Estadio de Chile, que la dirigía Antonino Vera, muy amigo de Guillermo Valencia, León Valenciano, el fotógrafo toma la instantánea y claro, ahí se ve que el disparo de volea de Tito Larrea la saca el defensa González ya con 30 centímetros dentro del arco del portero chileno Emiliano Astorga. Con ello Ecuador conseguía el 2-2 y hubiera sido imposible que nos ganen como al final nos ganaron 3-1. Este Edgardo Codesal fue también, que en paz descanse, uno de los tantos roedores que perjudicó a Ecuador en su camino al Mundial de México del 1970 al 66 al Mundial de Inglaterra. Cabe indicar una cosa que no quiero dejar de señalarlo. Periodistas chilenos comentaron y futbolistas chilenos ya retirados como Ignacio Prieto lo dijo una vez, algo que me conmovió. Cuando le preguntaron cuál fue el triunfo más sorpresivo de tu vida deportiva, Ignacio Prieto dijo, nuestra clasificación al Mundial de Inglaterra 66, porque aunque han pasado 50 años, todavía no me explico cómo logramos eliminar a Ecuador, que tuvo en esos momentos la mejor selección de toda su historia, liderada por Alberto Cabeza Mágica Spencer, que era el mejor 9 del mundo, y con la columna de hierro, la cortina de hierro como defensa, con dos volantes extraordinarios como Jorge Bolaños, Mario Zambrano, y un puntero de antología como Chanfle Muñoz. Todavía no sé, todavía no me explico cómo hicimos para eliminar a Ecuador. Así fue, Vito. Y este José María Codesal, uruguayo, tuvo un hijo que también se hizo árbitro, que nació en Uruguay. Y también fue otra rata. Que se nacionalizó en México y que le pusieron como gran premio para el retiro de su carrera deportiva como árbitro, que su último partido sea la final de Italia 90 entre Alemania y la selección de Argentina. Y este Codesal le pita un penalti que hasta el día de hoy no encuentro la fórmula de describirlo como penalti en contra de Argentina a 6 minutos del final, que le hizo derramar lágrimas de dolor a Diego Armando Maradona, que lo rodeó, que le reclamó, pero que finalmente no hubo cómo convencerlo, pitó el penalti. Además también este Codesal, Edgardo Codesal, tiene una marca en la historia de las Copas del Mundo. Es el primer árbitro en una final en expulsar a un jugador. Lo hizo expulsando a Pedro Damián Monzón, que 2 años después vino a jugar al Barcelona. En esa época era el central de la selección argentina. Y ahí se retiró este hombre.
Con yo el le pitazo cuento- final se retiró del fútbol, pero se fue haciendo la tarea, ayudando a Alemania a ser campeón del mundo. Yo les cuento por qué este árbitro pitó la final del Mundial. Este pita la final del Mundial debido a que él se fue a dirigir a México, algunos partidos. Se quedó a vivir en México y se casó con doña Celia Arriaga. ¿Quién era Celia Arriaga? La hija del señor Óscar Arriaga. ¿Quién era Óscar Arriaga? El mandamás del arbitraje mundial, Javier Arriaga. El mandamás del arbitraje mundial de la FIFA. Y fue él el que mañosamente, Javier Arriaga, lo impuso al yerno para que pita el partido de Argentina contra Alemania. Partido que, según el señor árbitro Codesal, dijo que él recibió órdenes de antes del encuentro expulsar a Diego Armando Maradona por haber proferido insultos en la cancha que se vieron su lectura labial contra el himno de Italia, pero que no lo hizo fue por pena. Imagínense cuando él iba a tomar la decisión de expulsar a Maradona antes del partido, se le acerca el colombiano Carlos Mario Hoyos, el árbitro Carlos Hoyos, y le dice: ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Edgardo? Se nos viene el mundo encima. Donde tú expulsas a Maradona antes de comenzar el partido. Además, Maradona realmente no insulta al himno italiano, es al revés. Cuando se cantaba el himno de Argentina, los italianos y otros hinchas más insultaban justamente al himno nacional de ese país. Y Maradona, en una reacción natural, lógica, de un líder en la cancha que veía cómo ofendían su himno, que no tenía nada que ver con un partido de fútbol, reaccionó de esa forma. Pero este Edgardo Codesal, pues obviamente al tener ese parentesco con quien manejaba el fútbol mundial como Arriaga en el arbitraje, y que era además el engreído de don Guillermo Cañedo. Y del presidente de la FIFA. Y del presidente de la FIFA, Joao Havelange. Y para terminar, recordemos a este italiano Pierluigi Collina, el pelado. Lo recordamos ¿por qué? Porque fue quizá el mejor árbitro que ha habido en los últimos 30 años. Yo creo que sí. Para mí, Pierluigi Collina es en Europa lo que fue en Sudamérica Javier Castrilli. Un árbitro muy preciso, no adherido al show, sacaba las tarjetas que tenía que sacar y garantizaba el espectáculo. Yo lo tengo en una gran consideración a Pierluigi Collina como uno de los mejores árbitros, por lo menos de este siglo, sin lugar a dudas, aunque comenzó pitando justamente en la década de los 90 también. Gran árbitro el italiano. Y atención, ya con esto nos despedimos, pero el árbitro esloveno que va a dirigir la final de la Champions League estuvo en la cárcel, acusado de violación de pornografía. Finalmente le dieron libertad, pero ya estaremos hablando más adelante de eso. Y lo mismo por allí, de unos negociados que se están haciendo para la Copa América, donde entran ecuatorianos que hacen de cómicos en Nueva York y que han sido, atención, que han sido sacados por indocumentados de Estados Unidos de Norteamérica. Ya estaremos hablando de ese tema, Pocho. Con esto nos despedimos. Un abrazo a todos.